Bendiciones para usted en este día. Mi nombre es Carla López y el día de hoy deseo compartir con usted este mensaje, el cual es mi deseo que Dios use para traer a sus hijos luz en medio de la incertidumbre que hoy el mundo está experimentando. Pandemia es la palabra que está en boca de todos hoy en día. Pasó de ser una palabra poco usada por la mayoría de nosotros a convertirse en una de uso casi diario. Como ya todos sabemos, los días que vivimos no han sido fáciles, para unos menos que para otros. Hay mucho ruido alrededor de nosotros últimamente. Los medios de comunicación parecen librar una batalla en cuanto a la información que proporcionan acerca de los acontecimientos diarios, resultado de la pandemia actual. Encendemos la televisión y las noticias están ahí compartiendo su información. Abrimos Facebook, Instagram, YouTube o cualquier otra red social y no podemos salir de ellas sin que antes nuestra mente haya registrado algún tipo de información sobre el mismo tema. Esta es nuestra nueva realidad, una que ha cambiado nuestra manera de percibir la vida, una realidad que para algunos ha sido beneficiosa, mientras que para otros muy desafortunada, pero que en la mayoría de nosotros ha propiciado la reflexión sobre el presente y el futuro. Desde que inició este tiempo, he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas sus pensamientos y reflexiones también sobre lo que está ocurriendo. Algunos hermanos en Cristo y otros no. Algunos son familiares y otros amigos. Pero en todos los casos, la incertidumbre y el temor sale a relucir mientras profundizamos en la percepción que cada uno tenemos. Pero también me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo y obtenemos mayor información sobre el tema, cada uno ha adoptado una posición y una creencia del porqué de lo que estamos viviendo. Quiero decir que hay quienes creen en las teorías conspirativas que niegan la veracidad de la información oficial que el gobierno nos da. Otros consideran que esta pandemia es una obra del mismo ser humano que de manera intencional creó y dispersó la enfermedad por los aires. Entre los creyentes hay dos posturas. Una es que todo esto es obra de Satanás y consideran que debemos reprender a la enfermedad. Y la otra postura es la que de manera personal he creído y que no por ello usted la debe de creer también. Y es que coincido con aquellos que creen que sea obra del enemigo, sea obra conspirativa, sea una enfermedad hecha por el hombre o cualquier otra postura que usted tenga, yo he creído que Dios está en control total y absoluto de todo lo que está pasando. He creído firmemente que Satanás no es tan poderoso como lo es nuestro Dios. El enemigo tiene un poder limitado y ese poder no es suficiente para paralizar el mundo entero como está sucediendo. Entonces Dios para mí está en control de toda la situación y por alguna razón ha permitido que todo esto que vivimos esté aconteciendo. Creo que ya es tiempo de que bajemos al enemigo de ese pedestal de poder en el que muchos lo tienen, donde en ocasiones pareciera que se le atribuye mayor poderío a él que a nuestro Dios que creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible, aunque entiendo muy bien por qué las personas le han adjudicado al enemigo toda esta obra, y es porque junto a la palabra pandemia se ha posicionado a su lado la palabra muerte, y la muerte para la mayoría de las personas incrédulos y creyentes la asocian con algo maligno. Y es que nadie quiere morir. La palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esto significa que el ser humano, aún teniendo conocimiento que algún día morirá, tiene también un deseo por ser eterno y se percibe como un ser eterno. Así que cuando escuchamos que esta enfermedad viene acompañada de incontables muertes, entonces el temor toma parte de las personas. Entonces justifican que todo esto es obra del enemigo, haciendo ver a Dios como un ser impotente ante las artimañas del enemigo. Pero esta no es la verdad, esta no es la realidad. Entiendo que el no creyente tenga temor, tenga terror incluso, y en cierta forma está bien. Debe temer por su vida, no por esta, sino por su vida eterna, la cual pasará en un solo lugar, pero tiene dos opciones: el cielo
cielo o el infierno. Y esta decisión, entre comillas, se define aquí en la tierra, no después de la muerte física, porque no existe ningún purgatorio. No hay un lugar después de la muerte donde el ser humano se prepare para ir al cielo o al infierno. No hay ninguna cadena de oraciones que ayuden a un alma a salir del purgatorio e ir al cielo. Y es entonces donde digo que los que no han creído en Jesús deben temer, porque si mueren pasarán directamente al lago de fuego que la palabra nos enseña. Pero si por alguna razón está usted escuchando este mensaje y aún no sabe dónde va a pasar la eternidad, déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Y es creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dio su vida por usted y pagó el precio de sus pecados en la cruz para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa con los creyentes temerosos? ¿Qué sucede con los que aún sabiendo que pasarán su eternidad con Cristo tienen miedo de morir? ¿Por qué no han podido resolver en sus vidas el tema de la muerte? ¿Por qué no han creído y hecho suyas esas palabras hermosas que el apóstol Pablo expresó diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo y creemos que pasaremos la eternidad con Él, entonces no debemos temer. La muerte nos hace estar ausentes de esta tierra, pero nos hace presentes con el Señor. Debemos dejar de creer que Satanás está ganando, porque muchas personas están muriendo, pero nosotros debemos recordar que Jesús en la cruz venció a la muerte. Debemos recordar que Jesús venció por nosotros. Su victoria es también nuestra victoria. Entiendo que para muchos estas palabras no los confortan, no son suficientes, y entonces es aquí donde este tiempo se convierte en un buen tiempo para reflexionar en nuestras convicciones, porque asistir a una iglesia no es sinónimo de que nuestras convicciones han sufrido una verdadera transformación. Ir a la iglesia no significa que nuestra mente ha sido renovada por Dios, y entonces Dios en su misericordia preciosa abre este tiempo como una oportunidad de afirmar nuestro corazón en el amor perfecto de Dios y no en el temor. No deseamos que nuestros seres amados mueran, porque esto afecta nuestro bienestar. Esto produce dolor en quienes nos quedamos aquí en este plano físico, y nadie desea sufrir. El hombre natural, que no puede percibir las cosas espirituales, no quiere morir. Tiene temor a la muerte, tiene temor a lo desconocido, y la muerte le es un tema desconocido. Hay una palabra que me da mucha esperanza, y es que Dios sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros, y son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Esto me enseña entonces que todo lo que acontece en mi vida estuvo antes en la mente de Dios. Cada paso que damos fue antes establecido por Él. Incluso la palabra nos dice que las obras que hoy hacemos fueron antes creadas por Dios para que las hiciéramos, para que anduviéramos en ellas. Entonces no debemos temer de nuestro futuro, porque está seguro en Dios. Incluso aquellos que han muerto en este tiempo estando en Cristo no han sido vencidos por la muerte. Satanás no ha ganado nada con su muerte, porque ya están en la presencia del Señor, ya nos están esperando. Ellos ahora pueden ver cara a cara a aquel de quien nosotros solo podemos hablar, mas no mirar. Ellos ya están presenciando todo el bienestar que nos espera estando en la presencia del Señor. Mientras yo hablo aquí del cielo, ellos ya viven allí. Mientras nosotros estamos aquí hablando de la vida de Pablo, de Moisés, de Abraham, ellos ya están con ellos. Mientras para nosotros son personajes históricos, para los que están ausentes en esta tierra pero presentes en el cielo, son ya una realidad. No me malinterprete, yo no deseo que usted vea la muerte como una meta personal, sino que deseo que todos podamos cambiar las ideas que tenemos de que el enemigo está tomando ventaja de los creyentes, cuando esto no es una verdad, cuando es nuestro Dios quien está en todo control de lo que está aconteciendo en esta tierra.
Hace un par de días hablaba con el Señor y le decía: Señor, se habla tanto y tan diferente de todo lo que está pasando. La información está a la mano de todos, pero yo quiero escuchar lo que tú dices sobre esto. Yo no quiero perderme la información más valiosa que es la tuya. Y en un momento dejé de hablar y empecé a adorarle. Le di lugar al Espíritu Santo y pasé un momento adorándolo en el Espíritu. Y el Señor me dio una visión. Miré la tierra desde muy arriba, desde fuera de esta atmósfera. Miré la tierra girando sobre su propio eje y sobre ella estaba la cruz y Jesús ahí. La tierra se miraba tan pequeñita comparada con el tamaño de esa cruz y Jesús. Y el Señor acompañó esta visión de una palabra que voy a compartir hoy con usted. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Isaías 8, 12, 13. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Isaías 29, 14. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contener, ¿cuánto menos este templo que he construido para ti? No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mi súplica y las de tu pueblo, Israel, cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y le obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos. Condena al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste se vuelve a ti y alaba tu nombre y en sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo desde el cielo, perdona su pecado y hazlo volver al país que diste a sus antepasados. Cuando haya sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor y vengan plagas de hongos, langostas y pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces la oración y súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Que estas cosas que he pedido al Señor nuestro Dios las tenga Él siempre presentes, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según sea necesario, y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es grande y que no hay otro. Por lo tanto, sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos como en este día. Primera de Reyes 8, 22, 61.
Lo que Dios desea que sepamos es que Él ya no habita en un templo. No hay un solo lugar donde la presencia de Dios se encuentre contenida. Incluso en los edificios que se han construido y destinado para reunirnos como pueblo de Dios, no habita la presencia de Él allí. Jesús no construyó ningún templo mientras estuvo en la tierra, pero nos hizo a todos nosotros una habitación para que el Espíritu Santo viniera a morar, para que la presencia de Dios viniera a morar en nosotros. Hoy que no podemos salir y congregarnos como antes, Dios quiere enseñar, debemos dejar de vernos como una iglesia dividida, donde unos poquitos están aquí, otros poquitos están allá, sino que Él desea que aprendamos que somos una sola iglesia, un solo cuerpo donde Jesús es nuestra cabeza. Al ver a Jesús ahí en esa visión sobre toda la tierra, podía ver esa unidad, podía sentir como Él nos mira. Desde arriba yo no podía ver edificios, solo podía ver a un Dios mirando a su iglesia completa y dispersada alrededor de toda esta tierra, donde Él es el único pastor de pastores. Dice la palabra que acabo de leer que no podemos llamarle conspiración a todo lo que los demás llaman conspiración, y no debemos temer a todo lo que los demás temen. No podemos unirnos al río de la incertidumbre en este momento. Debemos mirar al cielo y saber que detrás de esas nubes está Cristo, está nuestro Dios teniendo control y pleno conocimiento de todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Dios me hacía saber que ante esta pandemia debemos estar conectados como un solo pueblo de manera consciente, sabiendo que nuestra oración, aunque sea individual, no es escuchada como una sola oración personal, sino como una sola voz y súplica que llega al trono de Dios. Debemos saber que Dios no está enojado con nosotros, más bien con este prodigio grande y espantoso, Él está estimulando de nuevo la admiración de su pueblo. ¿Por qué? Digo esto con temor y con temblor, pero la iglesia de Cristo ha perdido su identidad y ha dejado de verse como propiedad de Cristo. Se ha olvidado poco a poco que si es considerado hijo de Dios es por el único y exclusivo sacrificio de Cristo. Somos su pertenencia, somos suyos, pero poco a poco hemos cambiado de identidad. Hoy nos presentamos y en lugar de saludarnos e identificarnos como hermanos, hemos creado una barrera que tiene nombre propio, que tiene paredes propias, donde las ovejas son marcadas, ya no como propiedad de Cristo, sino como propiedad de un servidor llamado pastor. Y no estoy diciendo que no debemos pertenecer a un lugar, a una iglesia local. Estoy diciendo que debemos ver ese lugar como un lugar de reunión. Pero ¿qué pasaría si un día tuviéramos que ser desterrados como Juan lo fue en la isla de Patmos? Muchos perderían su identidad. Al verse fuera de un local de reunión no sabrían qué hacer. Pero Juan sabía que su identidad no estaba en una denominación, en una misión, en el nombre de una iglesia local, sino que continuaba identificándose como hijo y por ello mantuvo su relación con Dios, mantuvo su llamado, mantuvo su servicio al Señor. De esto es de lo que hablo, de que la iglesia local no debe limitarnos la visión. Somos propiedad de Cristo el Señor y con iglesia o sin iglesia, como hoy estamos, seguimos siendo hijos, seguimos siendo creyentes, continuamos recibiendo bendición del Señor desde nuestros hogares, porque lo que recibimos no proviene del altar, del púlpito, proviene del trono de Dios y ese trono no está en la tierra. Dios desea que nos identifiquemos como su iglesia, que podamos desde su morada, que somos nosotros mismos, levantar una oración y pedirle perdón al Señor, porque no hay ninguno que no peque contra Él. Dice esta palabra que leí antes que si hubiera enfermedad en la tierra y que si el enemigo hubiere sitiado la tierra, si nosotros nos volvemos a Él y reconocemos que hemos actuado mal y nos volvemos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, Él nos perdonará de todas nuestras rebeliones. Y esto es necesario para poder vivir en estas últimas horas que estamos viviendo, porque ya no son los últimos días, son las últimas horas antes de que Cristo venga por su iglesia, antes de que llegue nuestra redención. Dice la palabra que Él nos apartó como propiedad suya. Es tiempo, hermanos, de que nos identifiquemos de esta manera y estoy segura de que aquel que
está dispuesto a escuchar lo que Dios está hablando, recibirá en su espíritu y su corazón esta palabra. Cuando miré la cruz también pensé en lo que esta representa: salvación al perdido, victoria sobre la muerte, sanidad sobre la enfermedad, amor sin medida, perdón de pecados. Y todo esto es lo que hoy los habitantes de esta tierra necesitamos. Muchos han sido elegidos ya para salvación, serán manifestados en este tiempo, y Dios nos va a enseñar que no nos necesita, que no somos indispensables, que si nos hace partícipes de la predicación de su evangelio es por mero amor. Él nos está enseñando que nuestra labor no es indispensable para la salvación de las almas. Nos está recordando que siempre ha sido el Espíritu Santo el que redarguye al ser humano de pecado, de que no podemos proyectarnos con un número de almas que serán salvas este año, este mes, esta semana, este día, sino que en su misericordia Él ya predestinó a aquellos que debían creer en el plan de salvación. En este tiempo Dios nos está enseñando que desde nuestro lugar también hay mucho que podemos hacer, pero ¿sabe algo? La realidad es que muchos que se muestran proactivos en la obra de Dios ahora están quietos, no están haciendo nada porque nadie los ve. Su pastor no los ve, su líder no los ve, y entonces Dios está revelando las verdaderas motivaciones del corazón, las motivaciones de cada una de nuestras obras. Hay muchas cosas por las cuales pedirle perdón a Dios en este tiempo. Hay muchas cosas en las que Dios nos llama a reflexionar para que cuando la vida regrese a la normalidad, que dicho sea de paso, yo de manera personal creo que la vida como la conocíamos no volverá a ser igual, sino que vamos a tener que aprender a vivir de una manera diferente a la de antes conocida. Aunque regresemos a nuestras actividades habituales, habrá cosas que no volverán a ser igual, pero para entonces, para cuando volvamos a nuestras actividades, podamos tener una clara convicción de lo que estamos haciendo en esta tierra, de nuestro propósito. Debemos pensar que si hoy nos toca partir, quizás muchos llegaríamos al cielo y entregaríamos cuentas cortas, porque pasamos la vida sin conocer nuestro propósito personal, sin llevar a cabo nuestra misión de vida, desconociendo la visión personal que Dios nos ha dado. Este tiempo es muy hermoso, es tiempo de misericordia para aquel que se ha apartado, para que regrese corriendo a los brazos del Señor, para que aquel que no oraba se reconecte con la fuente, porque la falta de oración es un mal en la gran mayoría de los creyentes. A muchos no les cuesta congregarse, dar el diezmo e incluso servir en la iglesia, pero su vida de oración está seca, olvidada, descuidada. El sendero antiguo por el que empezaron a andar se volvió invisible y solo de vez en cuando es visitado. Solo cuando la necesidad viene intentamos quitar un poco de hierba con mucho esfuerzo y pasamos por él, pero en este tiempo no hay excusas. No podemos decir que no hay tiempo, no podemos decir que estamos ocupados. El que no reedifica las ruinas de su vida de oración es porque el amor de Dios ya no está en él, o quizás en el peor de los casos nunca estuvo. Este es un tiempo para reflexionar sobre la eternidad, para prepararnos para la venida del Señor, para que Él nos encuentre sin mancha y sin arruga. Dios nos quiere limpios como una novia con su vestido blanco resplandeciente, con la cabeza en alto, sabiendo que nuestra redención está cerca. No es tiempo para tener miedo. Si la enfermedad viene, no significa que es un castigo de Dios, es una realidad que estamos viviendo. Confiamos en la protección de Dios, sí, claro que sí, pero debemos confiar también en que sus planes son perfectos y en que todo, absolutamente todo, obra para nuestro bien. Hermanos, no temamos, en cambio, apartémonos en secreto, doblemos nuestras rodillas y busquemos la palabra de Dios. Busquemos cuál es la razón por la que de manera personal Dios nos está pasando por este momento. No tomemos partido por nadie, más bien reflexionemos. Somos seres pensantes, con el Espíritu Santo adentro, capaz de discernir todo lo que está aconteciendo. Dejemos el biberón. Después de este tiempo no debería ningún creyente regresar a su templo con biberón. Debemos madurar ahora, tomar conciencia de todo aquello que de manera individual somos. Me despido diciendo que de nuestra relación con Dios dependerá la actitud que tengamos en medio de esta pandemia, y que bien nos es vivir en paz y en confianza. Hermanos, me despido. Si no nos volvemos a ver aquí en la tierra, entonces nos veremos de nuevo en el cielo. Que el Señor le bendiga.